La noche en Sevilla ardía con un calor que no era solo del verano andaluz. Bajo la sombra de un naranjo, Alejandro apretó los puños, sintiendo como el sudor se deslizaba por su espalda mientras la verdad, esa verdad que había enterrado durante años, pugnaba por salir. Frente a él, los ojos de Mateo, su terapeuta, lo observaban con una intensidad que lo desnudaba, como si pudiera ver a través de las mentiras que Alejandro había tejido durante meses. No había planeado que esa sesión en el consultorio, una más entre tantas, terminara en esa plaza bajo las estrellas. Pero allí estaba, enfrentando a Mateo en un lugar donde las palabras no podían esconderse tras la comodidad de un sofá. ¿Por qué me mentiste, Alejandro? La voz de Mateo era suave, pero cortante, como un bisturí que abría heridas que no sangraban, pero dolían más que cualquier corte físico. Alejandro tragó saliva. Había mentido porque la verdad era un abismo. Había mentido porque admitir que se sentía atraído por él, por su terapeuta, era como saltar al vacío sin saber si habría alguien para atraparlo. En un país donde el orgullo y la tradición a veces pesaban más que el corazón, confesar su amor por otro hombre no era solo un acto de valentía, sino un desafío al mundo que lo rodeaba. Sevilla, con sus callejuelas empedradas y sus balcones cargados de flores, parecía contener el aliento mientras Alejandro luchaba por encontrar las palabras. Recordó su infancia en un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad, donde las miradas de desaprobación eran más afiladas que los cuchillos. Había crecido escondiendo quién era, sonriendo en las fiestas, conquistando corazones femeninos para mantener las apariencias, mientras su alma gritaba por ser libre. Pero ahora, frente a Mateo, esa fachada se desmoronaba. No quería mentirte, murmuró finalmente, su voz rota por la emoción. Pero no sé cómo decir la verdad sin perderme a mí mismo. Mateo dio un paso hacia él, su rostro suavizado por una mezcla de compasión y algo más, algo que Alejandro no se atrevía a nombrar. «¿Y si la verdad es lo único que puede salvarte?», respondió Mateo, su voz cargada de una promesa que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Alejandro no era un extraño para Mateo. Desde la primera sesión, había sentido una conexión que iba más allá de lo profesional. Había algo en la forma en que Alejandro hablaba, en cómo sus ojos se desviaban cuando mencionaba su pasado, que despertaba en Mateo una curiosidad casi peligrosa. Como terapeuta, estaba entrenado para mantener la distancia, para ser un faro en la tormenta de sus pacientes, pero con Alejandro, las líneas se difuminaban. Cada sesión era un baile entre la verdad y la evasión, y Mateo había comenzado a sospechar que las mentiras de Alejandro no eran solo para protegerse de él, sino de sí mismo. Esa noche, cuando Alejandro insistió en encontrarse fuera del consultorio, Mateo supo que algo estaba a punto de cambiar. Había aceptado, aunque una voz en su cabeza le advertía del peligro. No era solo la ética profesional lo que estaba en juego, era su propio corazón, que latía con una intensidad que no sentía desde hacía años. La plaza estaba silenciosa, salvo por el murmullo lejano de una guitarra flamenca que se colaba desde un bar cercano. Alejandro dio un paso atrás, como si el acercamiento de Mateo lo quemara. «No puedo seguir viniendo a tus sesiones», dijo, su voz temblando. «No porque no confíe en ti, sino porque cada vez que te veo, siento que estoy traicionando a todos los que esperan que sea alguien que no soy». Mateo lo miró fijamente, su corazón dividido entre el deseo de consolarlo y la necesidad de mantenerse firme. «Alejandro, no tienes que ser quien los demás quieren. Pero necesitas ser honesto contigo mismo. Y conmigo». Las palabras de Mateo eran como un faro en la niebla, pero también como un desafío. Alejandro sintió que el peso de su vida, las expectativas de su familia, las miradas de sus amigos, el miedo a ser juzgado, se cernía sobre él. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de esperanza, pequeña pero ardiente, que lo impulsaba a dar un paso hacia adelante. «¿Y si te digo que te amo?», soltó Alejandro, las palabras escapando de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo no respondió de inmediato, pero sus ojos, esos ojos que parecían ver a través de él, se llenaron de una emoción que Alejandro no pudo descifrar. La noche sevillana los envolvió, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Pero en ese instante, bajo las estrellas y el aroma de los jazmines, Alejandro sintió que, por primera vez en su vida, estaba comenzando a ser libre.
El eco de la confesión de Alejandro aún resonaba en la plaza cuando Mateo dio un paso atrás, no por rechazo, sino porque necesitaba un momento para procesar lo que acababa de escuchar. La palabra amor colgaba entre ellos como una cuerda floja, y ambos sabían que un paso en falso podía hacerlos caer. Pero en los ojos de Mateo, Alejandro vio algo que no esperaba, no era lástima, ni sorpresa, sino una chispa de reciprocidad que lo dejó sin aliento. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo, su voz baja pero firme, como si quisiera entender cada rincón del alma de Alejandro. Llevas meses viniendo a mi consulta, contándome historias a medias, escondiéndote detrás de sonrisas forzadas. ¿Por qué esta noche? Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No había planeado confesar nada. Había ido a la plaza con la intención de despedirse, de cortar la relación terapéutica que lo estaba desgarrando por dentro. Pero algo en la forma en que Mateo lo miraba, en la calidez de su voz, había roto las barreras que Alejandro había construido con tanto cuidado. «Porque no puedo seguir mintiendo», respondió, su voz quebrándose. «Cada vez que entro en tu consulta, quiero ser honesto, pero tengo miedo. Miedo de lo que diría mi familia, de lo que pensaría la gente en mi pueblo. Miedo de que tú». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Miedo de que tú no sientas lo mismo». Mateo guardó silencio, pero su mirada no se apartó de Alejandro. Había tratado a muchos pacientes, había escuchado confesiones de todo tipo, pero ninguna lo había golpeado con tanta fuerza. Él también tenía sus propios secretos, sus propias batallas. Había crecido en Madrid, en una familia liberal que lo aceptaba, pero incluso allí, ser un hombre abiertamente gay en el mundo profesional no siempre era fácil. Había aprendido a mantener sus emociones bajo control, a ser el terapeuta perfecto, pero Alejandro estaba derribando esas defensas una a una. «No tienes que tener miedo de mí», dijo finalmente Mateo, su voz suave pero cargada de intención. «Pero esto. Lo que estás diciendo, cambia las cosas. No puedo ser tu terapeuta si hay algo más entre nosotros». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque no puedo simplemente volver a fingir que no siento nada». Mateo dio un paso hacia él, tan cerca que Alejandro pudo oler el leve aroma de su colonia, mezclado con el jazmín que flotaba en el aire. «Primero, necesitamos hablar. No como terapeuta y paciente, sino como dos personas que están tratando de entender qué sienten». La idea de hablar sin filtros, sin la seguridad de un consultorio, era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Alejandro asintió, aunque su corazón latía con tanta fuerza que temía que Mateo pudiera escucharlo. Caminaron juntos por las calles de Sevilla, dejando atrás la plaza y adentrándose en el laberinto de callejones que olían a historia y a noches interminables. Hablaron de sus vidas, de sus miedos, de las máscaras que ambos habían usado para encajar en un mundo que a veces no los entendía. Alejandro confesó cómo había crecido en un pueblo donde la palabra gay era un insulto susurrado, cómo había aprendido a ocultar sus deseos detrás de una fachada de masculinidad. Mateo, por su parte, compartió cómo había luchado por encontrar su lugar en un mundo que lo aceptaba en teoría, pero que aún ponía barreras invisibles. A medida que las horas pasaban, la distancia entre ellos se desvanecía, reemplazada por una conexión que iba más allá de las palabras. Pero no todo era tan sencillo. Mientras caminaban, Alejandro no podía ignorar la voz en su cabeza que le advertía del peligro. Su familia, especialmente su padre, un hombre de ideas tradicionales, nunca aceptaría su verdad. Y aunque Mateo parecía entenderlo, Alejandro sabía que cualquier relación entre ellos estaría llena de obstáculos. La sociedad sevillana, aunque moderna en muchos sentidos, aún tenía raíces profundas en la tradición, y las miradas de desaprobación podían ser más dolorosas que cualquier palabra. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, se detuvieron junto al río Guadalquivir. El agua reflejaba las primeras luces del día, y Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Mateo lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de ternura y determinación. «Esto no será fácil, Alejandro», dijo Mateo, tomando su mano con cuidado. «Pero si decides seguir adelante, no estarás solo». Alejandro apretó la mano de Mateo, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Por primera vez, no se sentía como un mentiroso. Por primera vez, sentía que podía ser él mismo, aunque el camino por delante estuviera lleno de incertidumbre.
El sol comenzaba a elevarse sobre Sevilla, bañando las calles con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Pero para Alejandro, cada rayo de luz también iluminaba las sombras de su vida. La mano de Mateo aún estaba entrelazada con la suya, y aunque ese contacto lo llenaba de calidez, también lo hacía sentir expuesto, como si el mundo entero pudiera ver su secreto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. Habían caminado toda la noche, hablando hasta que las palabras se agotaron, pero la realidad del día estaba comenzando a alcanzarlo. No podía simplemente ignorar a su familia, su trabajo, la vida que había construido sobre una mentira. Mateo lo miró, sus ojos castaños brillando bajo la luz del amanecer. «Primero, necesitas decidir qué quieres, Alejandro. No lo que tu familia quiere, no lo que la sociedad espera, sino lo que tú quieres». Las palabras de Mateo eran simples, pero golpearon a Alejandro con la fuerza de un huracán. Durante años, había vivido para complacer a los demás, para ser el hijo perfecto, el amigo ideal, el hombre que todos esperaban. Pero ahora, con Mateo a su lado, comenzaba a imaginar una vida donde pudiera ser él mismo, aunque eso significara enfrentar el rechazo. Decidieron desayunar en un pequeño café en el barrio de Triana. El aroma del café y los churros recién hechos llenaba el aire, y por un momento, Alejandro sintió que podían ser solo dos hombres disfrutando de una mañana juntos. Pero cuando un grupo de hombres mayores en la mesa de al lado comenzó a mirarlos con curiosidad, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Soltó la mano de Mateo instintivamente, y el gesto no pasó desapercibido. «Lo siento», murmuró Alejandro, mirando su taza de café como si pudiera encontrar respuestas en ella. «No tienes que disculparte», dijo Mateo, su voz suave pero firme. «Esto es nuevo para ti. Sé lo que se siente». Alejandro levantó la vista, sorprendido. «¿Tú también tuviste miedo?». Mateo sonrió, pero había un dejo de tristeza en su expresión. «Todavía lo tengo a veces. Ser abierto sobre quién eres no significa que el mundo siempre te acepte. Pero aprendí que vivir escondido es mucho más doloroso que enfrentar las miradas». Esas palabras resonaron en Alejandro mientras terminaban su desayuno. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero el miedo a perder a su familia, especialmente a su madre, que siempre había sido su mayor apoyo, lo paralizaba. Decidió que necesitaba tiempo, y Mateo, con una paciencia que Alejandro no podía comprender, estuvo de acuerdo en dárselo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y ansiedad. Alejandro y Mateo comenzaron a verse fuera del consultorio, siempre en lugares discretos. Un parque al atardecer, un bar escondido en una callejuela, la orilla del río al anochecer. Cada encuentro era como un paso hacia un mundo nuevo, pero también un recordatorio de lo que Alejandro podía perder. Una noche, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Alejandro recibió una llamada de su hermana, Clara. Su voz estaba llena de preocupación. «Papá está preguntando por qué no has ido a casa últimamente. Dice que te ve raro». «¿Estás bien, Alejandro?». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Clara siempre había sido su confidente, pero incluso con ella, nunca había sido completamente honesto. «Estoy bien», mintió, aunque su voz temblaba. «Solo he estado ocupado». Cuando colgó, Mateo lo miró con preocupación. «No puedes seguir escondiéndote para siempre», dijo suavemente. «Tarde o temprano, tendrás que enfrentarlos». Alejandro sabía que Mateo tenía razón, pero la idea de confesar su verdad a su familia lo llenaba de pánico. Había visto cómo el pueblo había tratado a otros que se atrevían a ser diferentes, y aunque Sevilla era más abierta, su familia seguía anclada en las tradiciones. Pero cada vez que miraba a Mateo, sentía una fuerza que no sabía que tenía. Esa noche, cuando Mateo lo acompañó hasta la puerta de su apartamento, Alejandro lo detuvo antes de que se despidiera. «Quédate», dijo, su voz apenas un susurro. Mateo lo miró, sorprendido, pero asintió. En la intimidad del apartamento, lejos de las miradas del mundo, Alejandro sintió que podía ser él mismo por primera vez. Cuando sus labios se encontraron con los de Mateo, fue como si todas las mentiras que había llevado consigo se desvanecieran. Pero incluso en ese momento de felicidad, una sombra de duda permanecía. ¿Podría mantener esa libertad cuando el mundo comenzara a juzgarlo? Los días siguientes al beso fueron un torbellino para Alejandro.
Cada mañana se despertaba con una mezcla de euforia y miedo, como si estuviera viviendo en dos mundos al mismo tiempo, uno donde podía ser libre con Mateo, y otro donde las expectativas de su familia lo asfixiaban. Sevilla, con su belleza vibrante y su mezcla de modernidad y tradición, parecía reflejar esa dualidad. Las calles llenas de turistas y música contrastaban con los silencios incómodos en las cenas familiares. Mateo, por su parte, intentaba mantener la calma, pero también sentía el peso de la situación. Sabía que lo que estaba creciendo entre ellos era real, pero también peligroso. Había dejado de ser el terapeuta de Alejandro, pero no podía evitar preocuparse por él, no solo como pareja, sino como alguien que entendía el dolor de vivir escondido. Cada vez que veía a Alejandro dudar, sentía el impulso de protegerlo, pero también sabía que Alejandro necesitaba encontrar su propia fuerza. Una tarde, mientras paseaban por la Plaza de España, Alejandro recibió un mensaje de su madre invitándolo a una cena familiar el fin de semana. «Es el cumpleaños de papá», decía el mensaje. «No puedes faltar». La idea de enfrentarse a su padre, un hombre de pocas palabras pero de opiniones firmes, lo llenó de ansiedad. Había evitado las reuniones familiares desde que comenzó a ver a Mateo, temiendo que sus ojos delataran lo que sentía. «¿Vas a ir?», preguntó Mateo, notando la tensión en el rostro de Alejandro. «Tengo que ir», respondió Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. «Es mi padre. Si no voy, sabrán que algo pasa». Mateo asintió, pero su expresión era seria. «Si vas, no dejes que te hagan sentir menos. Eres más fuerte de lo que crees». Esas palabras se quedaron con Alejandro mientras se preparaba para la cena. Cuando llegó a la casa familiar en las afueras de Sevilla, el aroma de la comida casera lo recibió, pero también el peso de las expectativas. Su madre lo abrazó con fuerza, pero su padre apenas le dedicó una mirada. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a temas seguros, el trabajo, los vecinos, el fútbol. Pero cada vez que Alejandro hablaba, sentía los ojos de su padre escrutándolo, como si pudiera ver las grietas en su fachada. «¿Por qué estás tan callado, hijo?», preguntó su padre al final de la cena, su tono más acusador que curioso. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. «Solo estoy cansado», mintió, pero su voz tembló. Clara, su hermana, lo miró con preocupación, y Alejandro supo que no podía seguir esquivando la verdad por mucho tiempo. Cuando regresó a su apartamento esa noche, llamó a Mateo. «No sé cuánto tiempo más pueda hacer esto», confesó, su voz rota. «Siento que estoy viviendo una mentira cada vez que estoy con ellos». Mateo lo escuchó en silencio, y luego dijo algo que Alejandro no esperaba: «Entonces déjame estar ahí contigo. No como tu terapeuta, no como un secreto, sino como alguien que te importa». La idea de presentar a Mateo a su familia era aterradora, pero también liberadora. Alejandro sabía que hacerlo significaría cruzar un punto de no retorno. Pasó los días siguientes reflexionando, atrapado entre el miedo al rechazo y el deseo de vivir sin máscaras. Finalmente, decidió invitar a Mateo a una pequeña reunión en su apartamento, con la excusa de presentarlo como un amigo. Era un paso pequeño, pero para Alejandro, era como saltar al vacío. La noche de la reunión, Clara fue la primera en llegar. Siempre había sido más abierta que el resto de la familia, pero incluso ella no sabía toda la verdad sobre Alejandro. Cuando Mateo llegó, vestido con una camisa azul que resaltaba sus ojos, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Los presentó, y aunque Clara fue amable, Alejandro notó que sus ojos se detenían en la forma en que él y Mateo se miraban. La velada transcurrió sin incidentes, pero cuando Clara se despidió, tomó a Alejandro del brazo. «Es más que un amigo, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sus ojos buscando los de su hermano. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. No estaba preparado para esa pregunta, pero la mirada de Clara no era de juicio, sino de curiosidad y, tal vez, de apoyo. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Es mucho más». Clara sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. «Solo quiero que seas feliz, Alejandro. Pero sabes que no será fácil con papá». Esa noche, mientras Mateo dormía a su lado, Alejandro miró al techo, preguntándose si alguna vez tendría el coraje de enfrentarse a su padre. Pero por primera vez, no se sentía solo en esa lucha. La mano de Mateo, descansando sobre su pecho,
era un recordatorio de que, sin importar lo que viniera, había encontrado a alguien que valía la pena. La confesión a Clara marcó un antes y un después para Alejandro. Por primera vez, alguien de su familia sabía la verdad, y aunque el miedo aún lo perseguía, también sentía un alivio que no había experimentado antes. Clara había prometido guardar su secreto, pero también lo había animado a ser honesto con el resto de la familia. No puedes vivir a medias, Alejandro, le había dicho. Mereces más que eso. Mateo, por su parte, estaba tratando de encontrar el equilibrio entre apoyar a Alejandro y darle espacio para tomar sus propias decisiones. Sabía que presionarlo podía ser contraproducente, pero también sentía que el tiempo estaba jugando en su contra. Cada día que Alejandro pasaba escondiendo quién era, el peso de sus secretos parecía crecer. Una tarde, mientras paseaban por el Alcázar de Sevilla, con sus jardines llenos de naranjos y fuentes, Mateo decidió abordar el tema. Sé que estás asustado, dijo, deteniéndose frente a una fuente que reflejaba la luz del sol. Pero no puedes seguir posponiendo esto. Tu familia merece saber quién eres, y tú mereces vivir sin miedo. Alejandro asintió, pero su mirada estaba perdida en el agua. No es solo mi familia, admitió. Es todo. Mi trabajo, mis amigos, la gente en el pueblo. Si digo la verdad, todo cambiará. Mateo lo tomó de la mano, sin importarle si alguien los veía. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitas. Un cambio. Una vida donde no tengas que esconderte. Esas palabras se quedaron con Alejandro mientras planeaba cómo hablar con su padre. Decidió que lo haría en privado, en un momento donde pudieran estar solos. Pero antes de que pudiera poner su plan en marcha, la vida intervino de una manera inesperada. Una mañana, mientras Alejandro estaba en el trabajo, recibió una llamada de su madre. Su padre había sufrido un problema cardíaco y estaba en el hospital. El mundo de Alejandro se detuvo. Sin pensarlo, corrió al hospital, donde encontró a su madre y a Clara esperando en una sala llena de sillas incómodas y un aire pesado de preocupación. Está estable, dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Pero los médicos dicen que necesita descansar y evitar el estrés. Alejandro sintió una mezcla de alivio y culpa. ¿Cómo podía hablar de su verdad ahora, cuando su padre estaba tan frágil? Pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Cuando finalmente pudo ver a su padre, lo encontró débil pero consciente, con una mirada que seguía siendo tan intimidante como siempre. Alejandro, dijo su padre, su voz ronca. Necesito que seas fuerte ahora. Por tu madre, por la familia. Alejandro asintió, pero las palabras de su padre resonaron en su cabeza de una manera diferente. Ser fuerte no significaba seguir escondiendo quién era. Ser fuerte significaba tener el coraje de ser honesto, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Esa noche, llamó a Mateo y le pidió que lo acompañara al hospital al día siguiente. No voy a decir nada todavía, explicó. Pero quiero que estés ahí. Necesito saber que no estoy solo. Mateo aceptó sin dudarlo, y al día siguiente, mientras caminaban por los pasillos del hospital, Alejandro sintió una calma extraña. Ver a Mateo a su lado, con su presencia tranquila pero firme, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Cuando entraron en la habitación de su padre, Alejandro presentó a Mateo como un amigo, pero la mirada de su madre, siempre atenta, pareció captar algo más. Durante la visita, hablaron de cosas cotidianas, pero Alejandro notó que su padre lo miraba con una intensidad que lo ponía nervioso. Cuando su madre y Clara salieron a buscar café, se quedaron solos. ¿Quién es ese hombre, Alejandro?, preguntó su padre, directo como siempre. Alejandro sintió que el corazón se le subía a la garganta. Es alguien importante para mí, respondió, su voz temblando pero decidida. Alguien que me ha ayudado a ser quien soy. Su padre frunció el ceño, y por un momento, Alejandro temió lo peor. Pero entonces, su padre suspiró y dijo algo que lo dejó sin palabras: solo quiero que seas feliz, hijo. Pero no me mientas. Nunca más. Esas palabras fueron un golpe y un alivio al mismo tiempo. Alejandro no estaba listo para confesar todo, pero por primera vez, sintió que había una posibilidad, un pequeño espacio donde su verdad podría encontrar un lugar. Cuando salió de la habitación, encontró a Mateo esperándolo en el pasillo.
Sin decir una palabra, se abrazaron, y Alejandro sintió que, por primera vez, el futuro no era solo un lugar de miedo, sino también de esperanza. Las palabras de su padre resonaban en la mente de Alejandro mientras él y Mateo salían del hospital. No me mientas. Nunca más. Era lo más cerca que su padre había estado de aceptar que algo en su hijo había cambiado, pero también era una advertencia. Alejandro sabía que la conversación completa aún estaba por venir, y la idea lo llenaba de una mezcla de esperanza y terror. Esa noche, en el apartamento de Mateo, hablaron hasta altas horas de la madrugada. El espacio de Mateo, con sus paredes decoradas con libros y cuadros coloridos, era un refugio donde Alejandro podía dejar de fingir. Pero incluso allí, el peso de lo que estaba por venir lo seguía. Creo que mi padre sabe algo, dijo Alejandro, mirando el techo mientras estaba acostado en el sofá. No sé si está listo para escucharlo, pero no puedo seguir escondiéndome. Mateo, sentado a su lado, le tomó la mano. No tienes que hacerlo todo de una vez. Pero cada paso que das te acerca más a ser libre. Alejandro asintió, pero la idea de libertad seguía pareciéndole un sueño lejano. Había pasado tanto tiempo viviendo para los demás que no sabía cómo empezar a vivir para sí mismo. Pero con Mateo a su lado, sentía que tal vez, solo tal vez, podría encontrar el camino. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. El padre de Alejandro salió del hospital, pero seguía débil, y la familia se volcó en cuidarlo. Alejandro pasaba más tiempo en la casa familiar, lo que significaba menos tiempo con Mateo. Cada vez que dejaba a su familia para reunirse con él, sentía que estaba traicionando a alguien, a su familia por esconder la verdad, o a Mateo por no avanzar más rápido. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, ella lo miró con una intensidad que lo hizo detenerse. Alejandro, ¿hay algo que no me estás contando?, preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Quería contarle todo, pero las palabras se atoraban en su garganta. Solo estoy pasando por muchas cosas, mamá, dijo finalmente, esquivando su mirada. Ella no insistió, pero Alejandro sabía que no podía seguir evitando la verdad. Decidió que hablaría con su familia después de que su padre estuviera más recuperado. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras Alejandro y Mateo cenaban en un restaurante discreto en el barrio de Santa Cruz, Clara apareció inesperadamente. Había ido a buscar a Alejandro después de intentar contactarlo sin éxito. Cuando los vio juntos, sentados cerca, con las manos entrelazadas bajo la mesa, su expresión cambió. No era de sorpresa, sino de confirmación. Alejandro, tenemos que hablar, dijo Clara, su voz firme pero no acusadora. Y creo que mamá también necesita saber. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Sabía que no podía seguir posponiendo la verdad, pero la idea de enfrentarse a su madre lo llenaba de pánico. Mateo, siempre atento, le apretó la mano con suavidad. Estoy aquí, susurró. No estás solo. Esa noche, Alejandro y Clara regresaron a la casa familiar. Su madre los esperaba en la sala, con una expresión que mezclaba preocupación y cansancio. Alejandro tomó aire, sintiendo el peso de años de silencio sobre sus hombros. Mamá, comenzó, su voz temblando. Hay algo que necesito decirte. Sobre quién soy, sobre lo que siento. Las palabras salieron lentamente al principio, pero a medida que hablaba, Alejandro sintió que una parte de él se liberaba. Contó cómo había vivido escondiendo su verdad, cómo había conocido a Mateo, cómo había encontrado en él no solo amor, sino también la fuerza para ser honesto. Su madre escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, pero no lo interrumpió. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Finalmente, su madre se levantó y lo abrazó con fuerza. Eres mi hijo, dijo entre lágrimas. Y siempre lo serás, sin importar a quién ames. Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero también sabía que la reacción de su madre no garantizaba la de su padre. Clara, que había permanecido en silencio, tomó su mano. Hablaremos con papá juntos, prometió. No estás solo. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento con Mateo, Alejandro sintió que, por primera vez, estaba comenzando a construir una vida donde podía ser él mismo. Pero también sabía que la batalla no había terminado.
Su padre, el hombre cuyas opiniones habían moldeado tanto de su vida, aún era una incógnita. La aceptación de su madre fue un faro en la tormenta, pero Alejandro sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Su padre, aunque debilitado por su problema cardíaco, seguía siendo una figura imponente, un hombre cuyas creencias tradicionales habían moldeado la infancia de Alejandro. La idea de enfrentarlo con la verdad lo llenaba de un miedo que no podía ignorar, pero también de una determinación nueva. Mateo, siempre su ancla, lo acompañó en los días previos a la conversación. Pasaron tardes explorando Sevilla, encontrando refugio en los pequeños momentos, una risa compartida en un café, un paseo silencioso por el río, un beso robado en una callejuela desierta. Cada momento con Mateo le recordaba a Alejandro por qué valía la pena luchar. Finalmente, llegó el día. Alejandro decidió hablar con su padre en la casa familiar, con Clara y su madre presentes para apoyarlo. Cuando entró en la sala, encontró a su padre sentado en su sillón favorito, con un libro en las manos pero la mirada perdida. La tensión en el aire era palpable. «Papá, necesito hablar contigo», comenzó Alejandro, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Su padre levantó la vista, y por un momento, Alejandro temió que lo interrumpiera. Pero en cambio, asintió, esperando en silencio. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar. Contó cómo había vivido escondiendo quién era, cómo había sentido que traicionaba a su familia al guardar su secreto, cómo había encontrado en Mateo no solo amor, sino también la fuerza para ser honesto. Las palabras salieron como un río, a veces torpes, a veces cargadas de emoción, pero siempre sinceras. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Su padre lo miró fijamente, y Alejandro se preparó para lo peor. Pero entonces, su padre habló, su voz baja pero clara. «Siempre quise que fueras fuerte, Alejandro. Pensé que eso significaba seguir nuestras tradiciones, ser el hombre que yo esperaba. Pero me equivocaba». Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Entonces? ¿No estás enfadado?». Su padre suspiró, y por primera vez, Alejandro vio vulnerabilidad en su rostro. «No estoy enfadado. Estoy tratando de entender. Pero eres mi hijo, y eso no cambiará». No fue una aceptación completa, pero fue un comienzo. Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Su madre y Clara lo abrazaron, y aunque sabía que el camino por delante aún tendría obstáculos, por primera vez sintió que no estaba solo. Los meses siguientes fueron un proceso de ajuste. Alejandro y Mateo comenzaron a construir una vida juntos, enfrentando las miradas curiosas y los susurros de desaprobación con una fuerza que crecía cada día. Su padre, aunque lento en aceptarlo, comenzó a hacer preguntas, a intentar entender. No era perfecto, pero era más de lo que Alejandro había esperado. Una noche, mientras celebraban su primer aniversario en la misma plaza donde todo comenzó, Alejandro miró a Mateo y sintió una paz que nunca había conocido. «Gracias», dijo, su voz llena de emoción. «Por ayudarme a encontrarme». Mateo sonrió, sus ojos brillando bajo las luces de la plaza. «No fui yo, Alejandro. Fuiste tú. Todo lo que necesitabas ya estaba dentro de ti». Un año después, Sevilla seguía siendo la misma ciudad vibrante, pero para Alejandro, todo había cambiado. La plaza donde había confesado su amor por Mateo ahora era un lugar de recuerdos felices, un testimonio de su viaje desde el miedo hasta la libertad. Él y Mateo habían encontrado un equilibrio, una vida donde podían ser ellos mismos sin temor al juicio. La relación con su familia no era perfecta, pero había mejorado. Su padre, aunque aún luchaba con sus creencias, había comenzado a aceptar a Mateo, invitándolo a cenas familiares y haciendo un esfuerzo por entender. Clara se había convertido en su mayor aliada, y su madre, con su amor incondicional, seguía siendo el pilar que los mantenía unidos. Alejandro también había cambiado en su vida diaria. Había dejado de esconderse en el trabajo, compartiendo su verdad con sus colegas más cercanos. Algunos lo aceptaron de inmediato, otros necesitaron tiempo, pero Alejandro ya no sentía la necesidad de complacer a todos. Había aprendido que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propia valentía. Una noche, mientras él y Mateo caminaban por el puente de Triana, con las luces de la ciudad reflejándose en el río, Alejandro se detuvo. Sacó una pequeña caja del bolsillo y,
y con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló. Mateo, dijo, su voz temblando de emoción. Tú me enseñaste lo que significa ser libre, ser honesto, ser yo mismo. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, respondió, su voz llena de amor. Siempre. Cuando se abrazaron bajo las estrellas, con el murmullo del río como testigo, Alejandro sintió que había encontrado su hogar. No era solo Sevilla, ni su familia, ni siquiera Mateo. Era él mismo, el hombre que había luchado por ser, el hombre que finalmente era libre. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero por primera vez, Alejandro no tenía miedo. Había encontrado el amor, no solo en Mateo, sino en sí mismo. Y eso, supo, era el mayor triunfo de todos.